Hoy tenemos a Cristian Montesinos, o perdón, Montesinos, ¿cómo sería? No, sí, pero con O final sería Montesinos. Montesinos. La O muy fuerte. Ahí Ya, suena como pero medio vamos a hablar de Brasil. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, ¿qué tal, Raúl? Sí, vamos a hablar del tema contingente, la elección de Jair Bolsonaro, el nuevo presidente electo de Brasil. Para muchos una sorpresa, para nosotros la verdad que no. Para los que tuvimos la suerte de vivir en Brasil no es una sorpresa. Se dicen que hay fenómenos sociales donde aparecen algunos liderazgos en el momento preciso, en el punto exacto, y la elección de Jair Bolsonaro para la sociedad brasilera no debería asombrar, no debería asombrar. Claro, pero hay alguna cosa. ¿El voto es de Bolsonaro o es contra el PT o, en fin, contra la política que estaba? Ahí está el principal tema. Hoy en día hay un fuerte sentimiento anti-PT, el Partido de los Trabajadores. Para que la gente se haga una idea, el Partido de los Trabajadores es como que si la CUT en Chile fuese un partido político y el principal referente de ese partido político fuera Lula da Silva. Luego también, como referencia, un fuerte apoyo también dentro de los liderazgos era de Dilma Rousseff, la expresidenta que fue destituida a través de este impeachment que hubo hace un tiempo atrás, que colocó luego a Michel Temer, a Michel Temer, como se le llama en Brasil, y que luego de estos gobiernos transitorios, provisionales, llega a una elección donde sale Jair Bolsonaro, que es también el líder de este movimiento anti-PT, porque su discurso fue siempre anti-PT, pero también vinculándolo a la anticorrupción, colocando al PT como principal responsable. El problema de PT es la responsabilidad que tenían de la corrupción, de que hubo corrupción, parece que fue muchísima. Es que en realidad el PT no es responsable de la corrupción. La clase política brasileña es responsable de la corrupción. Es en realidad una irresponsabilidad para los analistas políticos decir que la responsabilidad de la corrupción en Brasil es del Partido de los Trabajadores. La verdad, de sus líderes, digamos. Es que la verdad es que mediáticamente el Partido de los Trabajadores está alineado con los escándalos mayores, pero la verdad es que la estructura de la corrupción en Brasil está vinculado a otros partidos, además, muchos de ellos incluso en el partido... Es que todos, es de todos los partidos en Brasil, lamentablemente es de todos los partidos. Si tú supieses la cantidad de dinero que corrió, por ejemplo, en los casos Lava Jato, en el caso Petrobras, en el caso Odebrecht, no fue solamente el PT el que estaba involucrado, el PT pagó, pero todos los partidos de derecha, de ultraderecha, de centro, de izquierda en Brasil, se vieron beneficiados con recibir dinero. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Lava Jato, para que la gente se haga una idea en la casa, lo que se buscó a través del PT fue pagarle a los parlamentarios, pero para que pudiesen aprobar las leyes que quería Lula impulsar, especialmente en temas de desarrollo humano, donde en la zona nordeste de Brasil, la zona más pobre, una zona que hace 20 años tenía 40 millones de personas sumidas en la extrema pobreza. Hay cifras que están garantizadas a través de estudios internacionales y de grandes corporaciones internacionales, donde demuestra que en el gobierno de Lula hay una gran evolución al desarrollo humano en el norte, en el nordeste, una zona donde durante mucho tiempo no había servicios sanitarios, no habían caminos, había gran dificultad de las personas en ese gran país, por una gran extensión, las personas llegasen a su trabajo, los niños llegasen a la escuela, ni pensar llegar a la universidad. Sí, pero uno piensa, Brasil es demasiado grande, digamos, cuando uno piensa en cuántos votaron, más de 100 millones de personas. 120 millones de personas. Claro, la gente que votó, de los cuales 50 y tantos, cerca de 60 por ahí, son los que votaron por Bolsonaro. Entonces, es un país, y además ahora quedó medio fraccionado, uno mira una línea, unos para un lado y otros para el otro. Es que Brasil siempre ha estado fraccionado. Si ustedes se fijan en el mapa de la última elección, en el sur, Bolsonaro arrasa. El sur de Brasil es donde está la predominancia blanca. Y además económica también. Y económica también. Hay muchos inmigrantes, muchos, por ejemplo, que no han viajado a Brasil, siempre dicen, me voy a encontrar, y aquí existe una caricatura respecto de que, si voy a Brasil voy a ver los negritos en la playa, y la verdad es que en el norte uno puede ver más personas de rasgos indígenas, de lo
guaraní tupí, por ejemplo. Para el sector de la playa ya uno ve más afrodescendientes, pero en el sur está lleno de ascendentes alemanes, ucranianos, polacos principalmente también, holandeses. Entonces es muy difícil encontrar allí. Y ojo, Brasil en esa área, estamos hablando de Santa Catarina, Río Grande do Sul, Paraná, hasta el sector de Sao Paulo, tiene movimientos independentistas hace mucho tiempo. Hay grandes movimientos en Brasil respecto a proyectar un Brasil dividido, un Brasil desde Sao Paulo hacia arriba, ¿ya? Donde ya comienza a mostrarse la mezcla afrodescendiente y también con los indígenas, versus lo que ellos llaman el Brasil blanco, que es el Brasil que está obviamente en el sur. Porque ahí está La Plata y está ahí un montón de cosas. Sí, son obviamente, bueno, el centro financiero es Sao Paulo, pero toda el área sur también es muy rico en el área agrícola. El Paraná, por ejemplo, en la soya, el ganadero en el sector de Río Grande do Sul. Entonces, ¿y el turismo? Y el turismo también en el área de Santa Catarina. Bueno, Brasil tiene grandes montos de ingreso en el Producto Interno Bruto, producto el turismo, ¿ah? Por las visitas también de los eventos. O sea, Sao Paulo hoy en día es el principal centro de eventos de América Latina y por tanto llegan muchas personas a hacer negocio ahí también. Pero ¿no hay un riesgo ahí que en la parte sur de Brasil diga ya lleguemos hasta aquí y dejan el norte bastante desprotegido? Es difícil, es muy difícil. Existe también lamentablemente un sesgo en Brasil. Vamos a llamar discriminación contra la gente del nordeste. Se tilda a la gente del nordeste, las personas que tienen mayor ascendencia de la gran cantidad de pueblos indígenas que hay en Brasil, se les tilda de flojos. ¿Ah? Es muy parecido como lo que nosotros también erróneamente hacemos con nuestro pueblo originario, que los tratamos de personas flojas, que los mapuches son flojos. Allá también se ve eso, de tratar a los indios de la zona del nordeste, de la zona del Amazonas, de Acre, Belén, que son donde se ve mayor cantidad de indígenas, tratarlos de flojos. Hay palabras, aquí se me salió el indio, o sea, siempre hay una media negativa que... Mira, ¿sabes qué? Bueno, uno como periodista le gusta mucho revisar, por ejemplo, ciertas palabras de la etimología de algunas palabras del portugués, y la verdad es que hay una cantidad de palabras que uno lo ocupa comúnmente que están llenos de racismo. Por ejemplo, al velador se le llama criado mudo. ¿Qué significa un criado mudo? Estamos hablando de una persona que está muda, que sirve a la persona que está al lado. ¿Y por qué? Porque antiguamente, por ejemplo, en la hacienda brasilera, no se colocaba un velador, se colocaba un esclavo negro que se quedaba parado toda la noche esperando que el amo y señor durmiese tranquilo y cuando necesitase agua, esa persona, ese esclavo negro, afrodescendiente, tuviese que servirlo inmediatamente. Entonces imagínate, o la palabra mulata, que se ocupa muy normal, muy liviano, tiene una connotación racial que es brutal, porque la palabra mulata viene del acervo de mula, que en realidad es una degeneración genética respecto de la cruza, claro, justamente, de una yegua con un burro. Entonces, imagínate lo brutal que llegan a ser algunas palabras. Y bueno, después obviamente se aceptaron etimológicamente y hoy en día son ocupadas, pero eso demuestra lo brutal que llegan a ser las divisiones en Brasil desde el punto de vista cultural. Oye, volviendo al tema de esta elección, me llama la atención la gente que trabaja con Bolsonaro dijo, o que van a trabajar ya, que el primer país iba a ser Chile en visitarlo, pero como que, o sea, nosotros Chile, 17 millones, Brasil, 100 y tanto, o sea... Casi 200 millones. ¿Por qué nos miran tanto si somos así unas fracciones para acá? Como que están medio berretinados con Chile, o sea, Chile. Sí, Chile ha pasado y va a pasar a ser un fuerte referente político para Brasil, a pesar de lo pequeño que somos. Porque ya han dado indicaciones, el propio presidente electo, él no ha escondido ser un seguidor de lo que fue la dictadura, y él lo ha dicho abiertamente. Por él hubiese una dictadura en Brasil para terminar con la corrupción. Creo que no es el camino. Ahí ya pasa por un juicio valórico respecto a cómo uno podría terminar con la corrupción en Brasil. Pero parece que nos admira varias cosas, nos admira... Pero, ¿sí? Claro, y él... Desde hace 15, 20 años atrás, él habló, por ejemplo, que él alababa la dictadura de Pinochet. Yeah. Pero aparte de eso, él también ha dicho que le gusta de Chile su sistema de pensiones, la AFP, que le ha gustado su sistema de privatizaciones,
Pero hay que entender cómo fue el primer proceso de privatización. El proceso de privatizaciones, muchas personas piensan que empezó en los gobiernos de la Concertación, y la verdad es que los procesos de privatización comenzaron en el gobierno militar, de una forma completamente diferente. Llegaron, el Estado se hizo cargo de el Estado se hace cargo de esas empresas, pero lo empieza a privatizar entre un grupo de cercanos políticos. Claro, sabemos del caso Sokimich o de otras empresas que lo han hecho así, pero Bolsonaro y su equipo económico, ojo que puede ir como ministro de Economía, un ultra liberal, un Chicago Boy de 69, 70 años, que de hecho es muy amigo de los Chicago Boys que en Chile implementaron el famoso ladrillazo, es decir, el sistema de reformas que permitió este neoliberalismo chileno que para muchos se transformó en un modelo económico, pero en realidad, bueno, hoy en día está cuestionado ese modelo económico a quienes favoreció, pero es el mismo modelo económico que piensa colocar Bolsonaro en Brasil, pero para que eso se lleve a cabo, obviamente tiene que encontrar él una sintonía en el Congreso, y lamentablemente en el Congreso no tiene muchos aliados Bolsonaro, por el contrario, Bolsonaro tiene una gran cantidad de enemigos en Brasil. Entonces eso va a ser uno de los principales desafíos que va a tener el nuevo gobierno. Bueno, hay hartas cosas, y también lo de la Araucanía, ese modelo lo irá... Bueno, él también señaló que en un momento estaba pensando en conocer cómo el Comando Jungla podía operar en Brasil, pero la verdad es que los militares en Brasil que entran a la favela, especialmente en la zona centro, en la zona de Río de Janeiro, en cuanto a preparación, en cuanto al carácter, es muy lejano a lo que hemos desarrollado nosotros acá en Chile, o más que nosotros lo que propone el presidente Piñera como para poder pacificar la Araucanía. Cristian Montesinos, hemos hablado de esto que es interesante porque Brasil es un gigante, o sea, la cantidad de influencia que tiene en América es brutal. Pero nosotros con lo pequeño, increíble que podemos pasar a entregar algunas directrices de cómo ellos podrían llevar a cabo su plan de licitaciones, de privatizaciones de empresas. Ya se está hablando también de cómo poder aplicar el sistema FP en Brasil. Entonces, pequeño y todo, hay ciertas referencias que obviamente se van a aplicar en el gobierno brasileño. Las primeras conversaciones, él dice, voy a reunirme con Chile, con Estados Unidos, con Israel, o sea, nos mete a un saco medio grande. Sí, pero el presidente Piñera fue el primero en felicitar a Jair Bolsonaro. Hay cerca de 16, 17 parlamentarios de derecha que van a ir a acudir al cambio de mando también. Ha entregado algunos guiños interesantes. Y como gigante de Brasil tampoco no hay que dejarlo de lado, más allá del gobierno. Independiente del gobierno que haya, siempre yo creo que Brasil hay que tenerlo cerca. Hay que pensar simplemente de la cantidad de importaciones que nosotros tenemos de Brasil. Turistas, todo. No, y la gente, por ejemplo, ve en los buses, la mayoría, el 98% de los buses vienen desde Brasil. Los camiones, también la maquinaria agrícola, la mayoría viene desde Brasil.